son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico. Escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. Hoy en el espacio de Desayunos Capital vamos a poner el foco en la franquicia. ¿Por qué? Porque hace muy poquitos días se presentaba un informe, la franquicia en España 2024, para hacer balance de cómo ha ido en cuanto a marcas, a presencia internacional, a facturación, cuáles son las tendencias que ya han emergido en el pasado ejercicio. Vamos a ver si se han recuperado los niveles prepandemia y sobre todo vamos a mirar a 2025 para saber por dónde va el aire. Me acompaña Eduardo Abadía. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, buenos días. Oye, ¿cuánto Encantado. tiempo sin verte por esta casa? Ya sabes, nosotros estamos encantados de venir. Siempre que nos invitéis, estamos encantados de poder venir. Uh-huh. Eduardo Abadía es director ejecutivo de la Asociación Española de la Franquicia y decía que justo acabáis de publicar el informe anual 2024. Esa fotografía, ¿qué dice? Dame dos titulares. Mira, yo creo que primero es optimista porque realmente está hablando de que desde el año 2019 hemos recuperado el motor o la velocidad de generar marcas españolas que están saliendo a mercados exteriores, tanto en países como en marcas. Creo que ese es un tema importante. Estamos hablando de 140 países, 311 marcas españolas están fuera de nuestro país, y eso son datos que estaban muy parecidos al año 2019. Ha habido un paréntesis muy potente del año 2019 hasta el año pasado, y aunque en locales no son los mismos datos, hemos bajado un 2,3%, es la mejor noticia que se puede hablar, ¿no? También es verdad que ha habido un reenfoque en cuanto a los mercados, ¿no? No son los mismos mercados ahora que los que eran hace 6 años. Eso es normal, porque el mercado va cambiando y las empresas se tienen que adaptar. Claro, ¿qué mercados son los que están siendo conquistados por la franquicia española? Bueno, siempre ha habido un mercado europeo cercano, como puede ser Portugal en este caso, pero que no nos da, que es el primer país, pero bueno, que también es un dato que es real, pero que tampoco nos podemos dejar porque, bueno, como digo yo siempre, llegas antes a Portugal, a Lisboa, que a Barcelona a veces, ¿no? Y está más cercano un país que otro. Pero sobre todo se han enfocado mucho en los países latinoamericanos,
y sobre todo en países que no se tenía crecimiento. Uno de ellos es Chile, porque siempre se ha hablado de Argentina, México, Brasil y Chile, con lo cual en estos momentos yo veo que Latinoamérica tiene una capacidad muy importante de crecer. También en temas del continente africano, que yo creo que es un gran continente, un poco olvidado en ese aspecto, pero que poco a poco va dando notas de crecimiento, y eso es importante, ¿no? Por un tipo de cultura. Cada día hay más gente del continente africano en nuestro país, se va adaptando más, se va tropicalizando, y eso siempre es bueno porque va en dos direcciones: en que te conozcan y en poder salir marcas fuera allí, a su país. ¿Qué tipo de franquicias son las que dan el salto internacional? Mira, los que siempre han sido, Susana, son los de moda, restauración y servicios, pero fíjate, ha emergido un nuevo sector que es el de alimentación, las marcas de alimentación, ¿no? Yo tengo aquí unos datos que a veces es curioso, porque fíjate, en hostelería y restauración hay 1.500 unidades fuera, con 70 países, pero es que los de alimentación, solo estando en 20 países, tienen 1.421 solo con 22. Es decir, que una tercera parte de los países donde un sector está es capaz de tener tantos locales como el tercero, como el segundo. Y eso es un tema importante. No nos podemos quedar solo en los datos del país, sino en los datos del crecimiento en cada país. Y las tendencias, pensando en este año 2025, ¿qué es lo que está pisando con más fuerza? Bueno, yo creo que es lo que al final la gente... Primero, el cliente final ha cambiado de una manera importante. No es lo mismo el consumidor o cliente de hoy que era el que hace 6 años. Es gente más joven, más interesado por el tema de la cultura, por el tema del bienestar, de la belleza, del deporte. Entonces, todo aquello que va alrededor del culto del cuerpo, de la belleza, de la estética, de los gimnasios, creo que es un sector, alimentación, pero bueno, ya te lo he comentado anteriormente, creo que es un tema que el año 2025 va a crecer, porque ya te digo, para mí el perfil no es lo que a mí me gusta ni lo que hago yo, sino es lo que hacen la gente que puede ser mis hijos o mis conocidos, de esa edad. Claro, y tienen más capacidad de crecimiento y más capacidad de salir fuera de nuestras fronteras aquellas con mayor músculo, que con una red más amplia ya desde el inicio. ¿En qué momento se da el salto? Bueno, por supuesto, es decir, el tema de músculo es fundamental, ¿no? Tú no puedes ir a un país, primero porque tienes que tener en cuenta que tú puedes triunfar mucho en este país, pero si no tienes una estrategia de crecimiento concreta, en qué país vas a abrir, cómo vas a abrir, sin prisa, y con cuántas unidades, cómo tienes reestructurado el país donde vas a ir, es muy peligroso. Con lo cual, necesitas primero una estrategia de empresa muy clara, de crecimiento, muy clara a los países. No porque tengas una solicitud de una marca de un país que igual no entra dentro de tu estrategia, es decir, abrirlo este año, porque igual no tiene sentido y hay que esperarlo a ello. Entonces, evidentemente, hay que tener muy claro perfil de país, perfil de inversor, crecimiento en el país y dar el paso adecuado, pero con cuidado. Pero lo primero es ganar presencia aquí en España. Tienes que tener una amplia red en España con una gran experiencia y luego saltar fuera de nuestras fronteras, ¿no? Claro, no tiene ningún sentido irte a un país donde tú no has triunfado. ¿Cómo vas a triunfar? Vamos a ver, hoy en día, pero ya es por el tema de comunicación y todo. Tú, por ejemplo, ¿qué es la franquicia? Fundamentalmente, aparte de modernidad, le está vendiendo sobre todo producto y marca y servicio. Es decir, si tú no triunfas en tu país y no te conocen a ti, ¿cómo te van a comprar fuera? Es decir, uno de los grandes éxitos que tiene el sector nuestro de la franquicia en ese aspecto es eso, el hecho de que te conozcan, o que alguien venga aquí a España, por ejemplo, que es muy habitual en los últimos años, de vacaciones, y vea una marca que luego se la quiere llevar a su país, o quedarse aquí y comprarla, que es otro tema muy interesante. Es decir, ¿y cuando uno sale de nuestras fronteras, mejor de la mano de un socio local? Buena pregunta y complicado, difícil. Es difícil, Susana. Oh, qué horror, qué difícil. Vamos a ver. Lo lógico es que se crea de la mano de un socio en destino. ¿Por qué? Porque conoce el país, conoce la idiosincrasia, conoce tal. También es verdad que eso tiene un riesgo. Es decir, tú dejas en la marca de alguien a una tercera persona que si no está bien elegido o no lo piensas bien, te vas a cargar la imagen de la marca para siempre. Con lo cual vas a tener que cambiar el socio, vas a tener que cambiar el país, porque vas a tener que recuperar esa imagen que en un momento determinado hipotéticamente no es correcta. Entonces ahí está un poco el punto de equilibrio, es decir, buscar una alianza temporal
por el momento, provisional, y luego ceder el 100% de los derechos una vez que creas que es el socio adecuado. A tu juicio, ¿cuáles serían los grandes desafíos de la franquicia en España y fuera de España? Bueno, en el tema de la franquicia en España, seguramente como consumidor final, como puede ser tú, como puede ser tu entorno o el mío, evidentemente es calidad de producto, novedad y sobre todo, más que el producto, que es importante, es el entorno, es decir, cómo me encuentro yo cuando voy a un local, es decir, cómo me atienden, qué rapidez me dan, qué calidad de producto, por supuesto, y qué modernidad, digo modernidad, igual la palabra modernidad es antigua, ¿no? ¿Qué servicio me van a dar? Porque hoy en día, vamos a ver, hay un detalle muy curioso que la gente no cae, porque claro, los particulares no nos damos. Antes te daban una carta en papel y no tenías ningún problema, ahora te dan un QR, tampoco tienes problemas, ¿pero por qué? Porque la mayoría de marcas donde te estás este tipo de avances son gente joven y está acostumbrado ya a trabajar con ello. Igual a nosotros, pues bueno, a mí, pues a veces yo siempre voy a un restaurante y si no lo conozco muy bien digo, oiga, aconséjeme usted, ¿no? Porque no va a estar aquí bajándome 500 cosas, ¿no? Hoy hemos y de cara afuera, perdona, no quería dejarte contestar. Fundamentalmente hay una palabra que lo define, que es la tropicalización, es decir, yo siempre la uso mucho, no es mía, pero la utilizo hace más de 20 años y la aprendí en México, que es la adaptación de tu producto y servicio al destino. Es decir, tú puedes triunfar aquí, pero lo que tienes que hacer que triunfe es la marca tuya fuera. Y para eso te tienes que adaptar. Tienes que adaptar a costumbres, imagínate, costumbres gastronómicas, religiosas, de colores, es que afecta a muchísimas cosas. Claro, hemos hablado de la franquicia de la marca española aquí en España y cómo está realizando esa expansión internacional, pero la franquicia internacional que pone aquí raíces en España, ¿qué tipo de franquicias son las que ven a España como un lugar apropiado para crecer? Mira, hay 3 indicadores que yo siempre me gusta hablar cuando hablamos de este tema, y contesto ahora, por supuesto, a tu pregunta directamente, que es capacidad en España de generar conceptos en el sistema de franquicias, de la distribución comercial, que es el 82% es de origen español. Segundo, ser capaces de traer marcas extranjeras a España porque consideran que España tiene seguridad jurídica, modernidad, adaptación y tal. Y tercero, cuál es la posibilidad de crecer, que es la tercera y la más difícil, que es la que hemos empezado hoy en la entrevista, es la posibilidad que hay de que una marca española salga fuera. De cara a las marcas extranjeras que vengan a España, por un lado es lo que te acabo de decir, es decir, la adaptabilidad a lo que es el mercado. Ellas también se tienen que adaptar. Hay marcas muy potentes, yo no ahora tanto, pero hace años, que venían aquí con un sello de ser triunfantes en su país, venir aquí a imponer, entre comillas, su producto, su servicio, y fracasaron. Y grandes marcas, no curiosas. Entonces, eso es un tema, es decir, yo la palabra diría humildad, ¿no? Humildad cuando vayas a un país, porque todos los días aprendes, todos los días es importante y sobre todo tú como franquiciador tienes que ir adaptando a ese tipo de novedades que ese país te va a requerir en cada momento. ¿Y a España se la ve como un lugar atractivo? Absolutamente. O sea, ¿más ahora que hace 2-3 años? Sí, y te digo por qué. Yo la respuesta es sí, te digo porque ¿qué lo argumento? Fundamentalmente hace 15 o 20 años las marcas extranjeras en España eran americanas, de origen americano. Hoy hay más, por supuesto, hay más de origen, francés, italiano, y la tercera es Estados Unidos. Con lo cual, no es que han perdido fuerza, sino que hay otros países que han ido cogiendo esa escala. 2025, Eduardo, dame un titular. ¿Cómo se va a presentar para la franquicia? Muy interesante, estratégico y muy motivador. Bueno, es un campo de cultivo muy apropiado, ¿no? Para generar empleo, actividad, nuevos servicios, nuevos productos, ¿no? Claro, es que no hemos entrado ahí. Yo sé que el tiempo de la radio es escaso y por eso te digo, pero claro, es que no nos damos cuenta que hay cerca de 80.000 locales y que hay señoras como tú o como otra amiga tuya, compañera o tal, que tienen varias unidades. Es decir, no es que compran una, sino que son y que tienen igual 20 personas en sus locales. Con lo cual estás hablando de que eres generadora de empleo, de riqueza, de imagen y de marca. Pues ahí estamos. Por 2025, grandes éxitos y amplio crecimiento aquí en España y fuera de España. Eduardo Badía, director ejecutivo de la Asociación Española de Franquicia. Muchísimas gracias y hasta pronto. Es un placer, Susana. Muchísimas gracias. Encantada. Y un placer de estar con vosotros. Cuando quieras, esta es tu casa. Gracias. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Fue el pasado 20 de enero cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca para tomar las riendas de su segundo mandato al frente de Estados Unidos. En una decisión sorprendente, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. También planea importantes recortes presupuestarios en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Me acompaña Francisco Martín, experto de Meteorred. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Primero, ¿qué os pareció esta decisión tan rápida por parte de Donald Trump de abandonar el Acuerdo de París? Bueno, lo primero que hay que indicar es que estaba prevista. Donald Trump en su campaña electoral ya declaró varios temas clave, como era la emergencia energética, a partir de la cual iba a liberalizar la extracción de combustibles fósiles. Pero es que la anterior etapa de gobierno, en 2017, en los últimos meses, él ya salió del Acuerdo de París. Uh-huh. Lo que pasa que este Acuerdo de París, cuando se firma, obliga a los estados a estar un año cumpliendo los compromisos de cada país. Y solamente hubo 4 o 5 meses donde este tipo de leyes de Trump pues se cumplieron a nivel federal. Esto hay que hacerlo notar, ¿no? Entonces, no ha sido una sorpresa de que Trump, una de sus primeras órdenes haya sido, pues, declarar la emergencia energética. Con ello se han eliminado más de 100 leyes ambientales de tipo federal, que básicamente lo que trata es revertir, la reducción, la eficacia de envíos de CO2 uh-huh. a la atmósfera por parte de Estados Unidos, que es el segundo contribuyente después de China, y estas leyes federales se irán aplicando poco a poco con el lógico perjuicio económico, de reducción de personal, de reducción de planes de investigación de tipo climático, no solamente en la NOAA, sino que también incluso en la NASA. Y por otra parte, está tratando de presionar para aquellos estados de los Estados Unidos que tienen leyes protectoras con el medio ambiente, reviertan esas leyes. Porque en Estados Unidos, como usted sabe, hay leyes federales que controla el gobierno de Trump, y después están las leyes estatales que algunos estados demócratas van a tratar de seguir aplicando desarrollos sostenibles, como llaman ellos. Pero al final las leyes ambientales federales van a pesar más que las leyes estatales. Ya. Para colocar al oyente, el Acuerdo de París fue firmado por casi 200 países y lo que pretende es limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados. Entiendo que esta retirada de Estados Unidos podría disuadir a otros países de perseguir sus objetivos climáticos. Ha conseguido un doble efecto. La nueva administración ha conseguido un doble efecto. Por una parte, hay un conjunto de países que han reafirmado el apoyo al Acuerdo de París que se firmó en 2015. Pero por otra parte, hay otro conjunto de países gobernados por personas que siguen la línea de Trump, que posiblemente, como el caso de Argentina, pues se replantee toda su estrategia
medioambiental y de consumo de combustibles fósiles, ¿no? Entonces va a haber un doble efecto. El problema está en que Estados Unidos, como dije anteriormente, supone la segunda potencia contaminante del mundo, detrás de China, ¿no? Hay una pérdida de credibilidad meteorológica y ambiental por parte del resto de los países de Estados Unidos, mientras que China se está convirtiendo en un nuevo peso específico y líder de promover energías libres, energías verdes. Vale. Ahora hay que ponerse en el papel de Europa. No sé si Bruselas se va a ver presionada después de esa retirada de Estados Unidos para frenar la agenda verde. ¿Sería esa una respuesta a Donald Trump? Von der Leyen ya ha dicho que Europa va a seguir con su política verde, va a seguir contribuyendo al Fondo Verde para el Clima, donde Estados Unidos se ha retirado para financiar proyectos de desarrollo y luchar contra el cambio climático, y entonces Europa y China sobre todo deberían dar un paso adelante para seguir manteniendo este fondo verde que es crucial para promover energías más verdes, industrias más sostenibles, etcétera, etcétera. Dentro de Europa se sabe que hay 2 o 3 países que, digamos, comulgan con las ideas de Trump, ¿no? Como son Hungría y Italia. Pero hoy por hoy la Comunidad Económica Europea muestra un frente común frente a las políticas de Trump en el tema del cambio climático. Hoy por hoy. Hoy por hoy, claro, hoy por hoy. Y luego no sabemos qué va a pasar en el futuro. Claro. Esto es una incertidumbre tremenda, ¿no? Porque es así, Ahí lo que he leído últimamente es que en Europa grandes compañías y también algunos de los gobiernos europeos lo que están planteando es que se flexibilicen algunas de las cargas regulatorias para que ese camino hacia la emisión cero, a la emisión de emisiones o al objetivo de cero emisiones sea menos costoso. Efectivamente. Ay, Fernando, ¿se ha movido y le hemos perdido qué? Fernando. ¿Ahora? Ahora mejor. Eso le decía, el papel de las grandes empresas y también de algunos gobiernos dentro de Europa. No están diciendo, oye, flexibiliza las normas, que el camino no sea tan rápido, que sea menos costoso para nosotros para alcanzar ese objetivo de cero emisiones. Sí. Nada, lo perdemos. Se ha debido de mover y hemos perdido la conexión, Fernando. No, pues nada, le hemos perdido. Bueno, pues muchísimas gracias a Fernando Martín, experto de Meteorred. Un par de titulares. Uno, Bruselas podría verse presionada para frenar la agenda verde en respuesta de Trump. Sí que hay algunas grandes compañías, algunos gobiernos nacionales que están planteando recortes en las cargas regulatorias. Y luego tenemos esa retirada del presidente Trump, emitía una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos de ese acuerdo de París, pero es que también plantea recortes presupuestarios en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Y ahí pues hemos intentado ver por qué y sobre todo qué consecuencias puede tener, qué impactos a nivel global y a nivel nacional, qué impactos también en la seguridad y luego qué implicaciones y preocupaciones puede tener para distintos sectores de la economía. 11:29, esto es Radio Intereconomía. Enseguida llega Rubén Gil y toma los mandos del espacio dedicado al hidrógeno. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Ricardo, espabila. Espera, ya verás cómo reacciona. Ricardo, la milanesa está sobrevalorada. ¡Es un filete empanado! ¿Has oído, Ricardo? Ricardo. Nah, está en babia.
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. The time has come for policy to adjust. Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Las 11:30 de la mañana hablamos de hidrógeno, martes aquí en Intereconomía, después del paréntesis de la semana pasada, que ya saben que estábamos en Estrasburgo, hablando también de energía, hablando de industria, de por qué Europa no es competitiva, y salieron, se pusieron sobre la mesa el tema de los costes energéticos con los eurodiputados que nos acompañaban en esa sesión especial que hacíamos, Capital Intereconomía y Radio Intereconomía, desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, hablando de industria, hablando de energía, hablando de comercio, hablando de aranceles y hablando mucho de esa vuelta de Trump a la Casa Blanca. Estamos ya aquí de nuevo, H2 Intereconomía, nueva edición de este programa dedicado al hidrógeno, 19º capítulo de la temporada. Vamos a conocer hoy el trabajo y la apuesta de Ansasol por el hidrógeno, con especial atención a Huelva, un proyecto en Huelva, el Mid Green Port, que es una de las mayores plantas de metanol verde de Europa. Nos visita Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, que ya saben que nos ayuda a nuestros amigos de Ariema a entender lo que está pasando en el sector. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien hallado, Rubén. Buenos días. Encantado de saludarte, encantado de verte. Ahora analizamos enseguida noticias, pero estamos en vísperas de un congreso del Congreso Nacional de Hidrógeno Huelva la semana que viene, que me estabais contando antes aquí fuera que va a ser todo un éxito, que va a haber más gente incluso que el año pasado. Sí, y parecía difícil porque ya el año pasado fue bastante exitoso. La verdad es que estamos más acostumbrados a los eventos de Madrid. Aquí relativamente más fácil concentrar audiencia. De hecho, aquí tenemos en noviembre el que hacemos conjuntamente, el encuentro sectorial del hidrógeno. Sí. Pero en Huelva la verdad es que está muy bien, es una buena ubicación, muchos proyectos se hacen allí, tiene razones de peso, energía solar barata, buenas comunicaciones, capital humano. Y sí, allí nos veremos la semana que viene. Y además se están haciendo muy bien las cosas, tú que Huelva, en Ariema conocéis Huelva muy bien, en Huelva y Andalucía se está trabajando muy bien por y para el hidrógeno, ¿no? Sí, la verdad es que en concreto nosotros como Ariema llevamos allí muchos años, allí estamos fabricando electrolizadores y proliferan muchísimos proyectos de todo tipo, tanto cadena de valor en el sentido de fabricación de equipos como mucha promoción. Va a haber un parque de electrolizadores muy interesante allí. Bueno, pues enseguida hablamos un poquito más de ese congreso, porque nuestro invitado también va a estar por allí en ese congreso, y de los planes de nuestro invitado, nuestra empresa invitado hoy, que es Ansasol. Antes, como siempre, 11:32, vamos a conocer las noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno en la última semana. Y comenzamos con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, que mañana, miércoles, va a inaugurar el Día del Hidrógeno que organiza Enagás. Sánchez participará junto a la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Agersen, mientras que la vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Rivera, también lo hará mediante un vídeo. Durante este encuentro, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, dará una ponencia sobre los avances de la infraestructura de hidrógeno en España y Europa, y la jornada contará con diversas mesas redondas sobre la descarbonización de la industria o la importancia del hidrógeno como vector clave para la movilidad sostenible. Repsol desbloquea su primer proyecto de hidrógeno tras la caída del impuesto a las energéticas. La compañía somete a información pública el proyecto Hydric en Puerto Llano. La propuesta incluye el mayor electrolizador planteado en España hasta el momento, con 200 megavatios. Además, Repsol revisará mañana miércoles sus planes en Cartagena, Tarragona y Bilbao. Enagás inicia los primeros trámites ambientales para la red troncal de hidrógeno de España. Se trata de una primera evaluación de alcance para una infraestructura que tiene en Gijón el nodo de conexión entre el eje que cruza el país de norte a sur siguiendo la Vía de la Plata, el eje que conecta con el este a través del Valle del Ebro. Es un trámite preliminar y previo a la elaboración del estudio de impacto ambiental
para esta infraestructura de más de 1.200 kilómetros. El hidrógeno verde de Andalucía va a sustituir al gas ruso en el sector industrial alemán. La Junta firma con el Estado Baden-Württemberg una alianza para ser socios preferentes en el desarrollo de renovables. El acuerdo que se alcanzó en octubre del año pasado se firmaba la semana pasada en Stuttgart. El objetivo último de ambos convenios es la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de las energías verdes. Como ya les contábamos al comienzo, Huelva va a acoger la segunda edición del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Celebrará su segunda edición del 4 al 6 de febrero de 2025. Este evento ha alcanzado un récord de inscripciones con más de 600 participantes registrados y la presencia confirmada de más de 300 empresas, así como representantes de 40 instituciones, asociaciones y clústeres de hidrógeno de España, Europa y Latinoamérica. Boomerania Robotics da el salto a México con un proyecto pionero en robótica e hidrógeno verde. La startup alicantina abre nueva sede en Puebla, donde desarrollará una aceleradora de empresas tecnológicas y la primera hidrogenera del país. Y el motor de hidrógeno de JCB ya tiene autorización para su uso en Europa. El motor de hidrógeno que se ha desarrollado en la compañía británica pretende ser utilizado en maquinaria para la construcción y la agricultura. El desarrollo ha costado 100 millones de libras y han participado en ella 150 ingenieros. En marcha H2 Intereconomía. Con Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. ¿Con qué te quedas hoy, Rafa, de todo lo que hemos visto o algo que hayas tú conocido por ahí o que hayas visto que no hayamos puesto sobre la mesa? Bueno, yo hoy me encanta el resumen de noticias, pero yo voy a añadir una, Venga. aprovechando el lunes negro que han vivido las bolsas para comentar la conexión de esa caída bursátil vinculada a la inteligencia artificial con el sector hidrógeno, que la hay. Y es que este año precisamente una de las grandes empresas especializadas en hidrógeno, hablamos de Bloom Energy, el fabricante americano de pilas de combustible y electrolizadores, precisamente había subido en bolsa, había más que doblado su valor bursátil porque estaba especializado en alimentar centros de datos. Tenía unos sistemas de pila de combustible ya en instalaciones de empresas como Intel, tenía grandes contratos firmados para todos esos grandes centros de ordenadores para servir en particular la inteligencia artificial, y la caída del lunes le ha generado, en su caso, una caída en bolsa del 25%, nada desdeñable. La buena noticia es que a pesar de eso aún está subiendo un 95% en lo que va de año, con lo cual un susto, pero desde luego en el caso del hidrógeno ni siquiera la empresa más afectada ha supuesto una debacle. Fíjate qué conexión tan bonita. Ahora que está todo el mundo hablando de DeepSeek y el impacto que ha tenido en la inteligencia artificial, también lo traemos a este apartado, a este programa de hidrógeno. Bueno, la semana que viene Huelva. Allí vas a coincidir con nuestro invitado, que también sabe mucho de Huelva, sabe mucho de Andalucía. Es don Carlos Cajigal, que es el director ejecutivo de Proyectos Estratégicos de Ansasol, que ya le conocen ustedes de otras temporadas, que han estado con nosotros presentándonos proyectos. Hemos conocido a la compañía, esta compañía de ingeniería, desarrollo de plantas fotovoltaicas, que tiene también su división de hidrógeno. Y en eso están. Y vamos a hablar de Huelva. Don Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, es un placer acudir a vuestro programa. Encantado, porque eso es Ansasol. Tú no lo puedes explicar mucho más lo que es, y la pata de hidrógeno, ¿no? Que es la que nos vamos a centrar hoy aquí. ¿Te acerco el micro? Bueno, Ansasol ya lleva unos años implantada en España, inicia su andadura hace casi 20 años, cuando se empieza a desarrollar esa nueva era de las renovables, principios de 2000. Se implanta en España y básicamente hasta hace 3-4 años ha sido una empresa volcada en el desarrollo de renovables. Y paulatinamente, pues bueno, con los cambios en planificación del sector energético, con esta nueva era de industrias verdes, que necesariamente una de las patas importantes son las renovables, vamos dando un giro en torno al desarrollo de proyectos de hidrógeno. Ahora ya nos volcamos en combustibles sintéticos, incluso biocombustibles. Y bueno, el giro ya ha sido prácticamente 3 o 4 años después, de 180 grados, y empieza a culminar con esos grandes proyectos que ahora empiezan a ser conocidos y de los que, por ejemplo, Huelva es a día de hoy nuestro proyecto estrella, pero va a ser el primero
de varios, pero que es el que más maduro y avanzado también tenemos a nivel de tramitación. Claro. Ese que anunciabais el inicio de esa tramitación a finales de 2024, estábamos ya cambiando de año, iniciaba Ansasol ese inicio de esa tramitación de un proyecto que pretende ser una de las plantas más grandes de metanol verde de toda Europa. ¿En qué consiste? La Autoridad Portuaria de Huelva en marzo del año pasado nos otorga una concesión administrativa, en aquel momento provisional, ya estamos en trámite de concesión definitiva, para el desarrollo, ejecución y puesta en marcha de una planta de producción de metanol enfocada ya no a la exportación, sino a la descarbonización del tráfico marítimo. Imagino que a partir de 2030-2035 también a tráfico aéreo, porque el metanol verde va a ser la esencia del futuro ISAF. Es el combustible verde que va a descarbonizar, ayudar a descarbonizar, valoramos que incluso el 100% del tráfico aéreo. Y esa planta, digamos que es la fase 1 de un gran proyecto que es el MidGreenPort, consistente en también la interconexión de otros proyectos que tenemos muy bien ubicados a la futura red troncal de Nagas, que es el eje que va a unir Huelva con el Musel, y tenemos pues varios proyectos muy bien ubicados a esa infraestructura, a esa futura red troncal de hidrógeno, que hay que decir que efectivamente Nagas lo está llevando bien, se están cumpliendo plazos, y yo soy de los que convencido que vamos a tener tubos sí o sí. O sea, esta industria ha venido para quedarse. Y eso se establece en una fase 2 porque por necesidades de las infraestructuras tenemos que esperar a 2030. Entonces, digamos que dentro de este megaproyecto a corto plazo está la planta de 200 megavatios de capacidad de electrolización ubicada en la zona industrial portuaria de Huelva, y en una segunda fase, cuando las infraestructuras lo permitan, vendrá con la interconexión primero de esos otros proyectos que Ansasol tenemos en tramitación, algunos en tramitación avanzada, en Extremadura, otros en la provincia de Huelva, otros en Salamanca, incluso en Zamora tenemos también algún proyecto, y luego incluso daremos pie a que otras empresas con otros proyectos que encajen dentro de lo que es este pequeño o gran high deal se puedan sumar en esa segunda fase a nuestro proyecto. A día de hoy el proyecto es en tramitación 640 megavatios de capacidad de electrolización, entonces sí, estamos hablando de seguramente uno de los proyectos más grandes de Europa actualmente, la Unión Europea, en fase de tramitación. ¿Para producir cuánto metanol? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo la planta de Huelva establecemos en una primera fase, porque habrá que ver si luego en una fase de optimización de proyecto me permite aumentar la capacidad de electrolización, pero bueno, ya son temas de ingeniería. Estamos hablando, la planta de Huelva en torno a 150.000 toneladas de metanol, y el proyecto completo nos iríamos en torno a las 400.000 toneladas anuales de metanol verde. Rafa. Bueno, yo de los méritos de Ansasol me gustaría destacar en lo que atañe a hidrógeno que la apuesta es seria y es de largo plazo, porque el sector está viviendo algunas empresas que anuncian, que presentan, que hablan, pero que cuando la situación se pone un poco difícil, como sucede ahora, porque las subvenciones todavía no están acompañando suficientemente la rentabilidad de los proyectos, pues hay quien echa la persiana. En ese sentido... Es complejo. El tema de las subvenciones lo traté hace unos días. Y bueno, como vengo también de la parte burocrática de Bruselas, sí, estamos encontrando, particularmente Ansasol como empresa hispano-alemana, ya conoceréis a Tobias Greiling, viene mentalidad, cultura alemana. No, de entrada no contamos con las ayudas, luego si vienen, por supuesto, son muy bien recibidas, pero el nivel de exigencia... Pero no depende, no, pero luego no dependemos, porque el nivel de exigencia de esas ayudas, en el caso de las empresas dentro de la Unión Europea, que tenemos una discriminación comparativa con las otras grandes empresas del mercado americano, como tú bien conocerás, Rafael, y el mercado asiático, en este caso China, la dificultad, los requisitos tan sumamente exigentes que necesitamos para poder acceder a esas ayudas, pues hace que a lo mejor nosotros, por ejemplo, en Huelva vamos para 2 años y nos estamos planteando este año si vamos a poder cumplir requisitos para solicitar algún tipo de ayuda. Pero llevamos 2 años básicamente con recursos propios y capital propio. Bueno, eso es un buen llamamiento a las administraciones a simplificar la gestión de las subvenciones. Te voy a pedir, Carlos, una opinión de fechas, que es un tema que aquí hablamos de manera recurrente, porque en vuestro caso apuntáis a los 3 mercados, digamos, el local, la exportación por tubería, que como tú comentabas, al final es la mejor opción de largo plazo por precio,
pero incluso tenéis previsto también el exportar, no sé si hidrógeno también o solo metanol por barco. ¿En qué fecha, en qué año estimáis que pueden estar esos mercados, digamos, el local? O sea, ¿cuándo, en una estimación realista, piensas que podéis estar haciendo hidrógeno en Huelva para uso local y cuándo sacándolo de allí para que acabe, por ejemplo, en Alemania? El proyecto está concebido para la exportación utilizando todas las infraestructuras. Entonces tendríamos dos fases que están claramente diferenciadas. Volvemos a las mismas. Ansasol, como empresa hispano-alemana de capital alemán, pues la vocación de exportación a Alemania es 100% cuando las infraestructuras o el transporte marítimo lo permita, los proyectos estén en fase COD y se lo puedan permitir. Y dicho esto, tenemos un pequeño problema de fechas. Estamos todas las empresas y las grandes energéticas igual. Se llama nueva planificación de red eléctrica. Hay un problema de infraestructuras, no hay capacidad de red. El problema no lo tienen los renovables, solo tienen los data centers. El problema lo tiene la industria del hidrógeno, sus derivados, combustibles sintéticos y biocombustibles, porque las necesidades de esa infraestructura de red y de esos famosos contratos PPA que tenemos que establecer para suministro 24 horas basados en electricidad verde, se nos va a demorar mucho. Y bueno, Huelva particularmente tenemos un problema, que estamos allí todas las grandes empresas, todas las empresas que hemos tomado como estratégica esa localidad, ese puerto marítimo, y nueva planificación 2027 podríamos pensar en 2029. Iba a preguntar, Carlos, entre otras muchas cosas que ahora te preguntaré, el papel que están jugando tanto la política nacional, las políticas nacionales como las europeas en esa facilitar esa viabilidad de esos PPAs en proyectos de hidrógeno verde, pero casi me has contestado ya, ¿no? No te he contestado, aprovecho. Me alegra que me hagas esa pregunta. Pues mira, recientemente tuve una reunión porque, yo luego las administraciones, Rafael conmigo está en la misma línea, en la Junta de Andalucía estamos encantados. A nivel de burocracia, de accesibilidad, de predisposición, da igual que sea un técnico, un funcionario de clase A, o un político o la alta dirección. Hablan vuestro idioma, ¿no? Miteco, claro. En Miteco recientemente tuve una reunión para hablar de estos proyectos y de los problemas que había, un intercambio de impresiones con otro colega de profesión. Y básicamente lo que nos piden, que está claramente identificado, es que ahora nos viene una fase en la época de los renovables que se llama repotenciación, que hay que repotenciar todos los proyectos de fotovoltaica y eólica del 90 y del 2000, que se puede multiplicar sin ningún esfuerzo, gracias a esa repotenciación, por 3, por 4 y por 5 la capacidad de esas instalaciones de generación eléctrica. Y me pedía, por favor, que cuando tuviera reuniones con nuestros otros colegas de grandes empresas de renovables, que lo transmitiéramos para no perder esa oportunidad, porque hablaríamos de multiplicar algunas instalaciones hasta por 4 y 5 veces esa capacidad de generación eléctrica, que nos va a ayudar a estructurar los PPAs, porque los PPAs son muy complejos. Necesitamos 24 horas al día de suministro eléctrico. Son plantas que se establecen para un funcionamiento de 8.400 horas anuales. Para parar 15 días por temas de mantenimiento, ¿verdad, Rafa? Sí. Y eso, estructurar un PPA nos va a llevar, necesitamos eólica, necesitamos almacenamiento. El almacenamiento sigue estando caro, se empieza a vislumbrar que esperemos que a partir de 2026, aunque sea con precios altos, empiece a encajar. Necesitamos bombeo, necesitamos hidro. Y los proyectos, sabemos los proyectos que hay en tramitación, muchos se van a caer, otros, muchos y muy importantes, no se van a caer, y las necesidades de esas renovables las tenemos claras. ¿Qué te parece que nos cuenta Carlos? Bueno, súper interesante. Voy a hacer una pequeña aclaración para los oyentes, y es que el problema con el hidrógeno verde es que la etiqueta de hidrógeno verde solo se consigue si se produce con nueva instalación renovable, no vale la conexión de planta ya existente. De ahí la repotenciación, la nueva instalación. Y la repotenciación que comenta Carlos consiste en sustituir, por ejemplo, un parque eólico antiguo por otro con mejor tecnología, que en el mismo espacio produce más energía. Ahí pues habrá que echar la cuenta si la nueva instalación es la diferencia en vez del total, pero bueno, aún así, si multiplicamos por varias veces, hay energía verde. Eso tiene que ver con el acto delegado, que es la regulación europea que permite etiquetar qué hidrógeno se considera verde,
Y estos detalles son al final muy importantes porque hay que cumplir normativa, hay que tener calidad, estamos en Europa y eso no diferencia. Hay que encajar el precio, el 80% de la producción de hidrógeno es el precio de la electricidad. Ya ni el electrolizador empieza a tener tanta importancia. Pero bueno, soy de la parte optimista, Ansasol es de la parte optimista, creo que va a encajar, avisamos que 2024 se paraba todo y está habiendo una cierta purga entre las empresas, sobre todo de ingeniería, se están cayendo algunos proyectos, va a pasar en 2025 hasta el primer semestre. Sigo confiando que Red Eléctrica y Miteco van a cumplir. Tenemos la comunicación pública, su planificación en fecha. Que yo sepa, no tenemos ningún retraso y esa es la ventana de salida porque es que estamos todos agarrados a la silla. O sea, que cada 2025, al menos la segunda mitad, más optimista si se cumple sí. Quien tiene que cumplir. Sí, porque las inversiones nacionales y extranjeras están paradas porque para ejecutar un proyecto de estas características lo esencial es la infraestructura de red. ¿Y a partir de ahí, Carlos, qué? A partir de ahí, pues convertir a España en el mayor productor y exportador de Europa de hidrógeno y combustibles sintéticos. ¿Eso es posible? Yo creo que no es que sea posible, es viable técnicamente y a nivel financiero. Es que tenemos la inversión. Lo que hace falta es los 3 pequeños detalles que te bancalizan y te financian estos proyectos. Uno pasa por la infraestructura de red, otro pasa por tener proyectos solventes y empresas muy solventes, que las tenemos, ya no a nivel de ingeniería. Tenemos las grandes energéticas con proyectos excelentes. Hoy se conoce Repsol, Cepsa está ahí. Nosotros en Huelva, el HVO de Cepsa, lo que han planteado y van a ejecutar, que van a ser los primeros en tener en COD todo, siguen sus planes de 2026, es algo espectacular lo que están desarrollando. En nuestra Repsol también, en los proyectos de Cartagena, Puerto Llano, lo que va a venir después. Y lo que nos falta pues es lo imprescindible. Y muchas renovables e infraestructura de red. Sin duda, de hecho, no hablamos solo de energía, esto es impulso país y la importancia es que las renovables con el hidrógeno nos pueden reconvertir en una potencia industrial. Esta semana se publicaba en prensa que Intel, para una fábrica de chips que tiene en Irlanda, se está quejando porque paga de 2 a 3 veces más cara la electricidad de lo que le cuesta en Estados Unidos, por no ir a economías emergentes. En la medida en la que España lo gestionemos bien con electricidad barata, hidrógeno barato, esto puede atraer a muchas empresas del norte de Europa, pero hay que hacerlo bien. Y como apunta muy sabiamente Carlos, la infraestructura eléctrica es imprescindible porque hidrógeno y electricidad son complementarios. Aquí de lo que se trata es de que a muchas renovables en la red, la gestión de la red es más compleja, pero un electrolizador admite, cuando Red Eléctrica lo necesite, que exceso de producción vaya a hidrógeno y cuando falten renovables, pues paramos los electrolizadores, no pasa nada. Exacto. Tenemos que tener en cuenta que esta coyuntura que a España desde hace unos años, da igual los problemas internacionales, los desequilibrios internacionales, está viniendo todo bien. España tiene una de las principales ubicaciones estratégicas para producción de hidrógeno y combustibles verdes del mundo. Sin duda, tiene la mejor de Europa. Y tenemos todo. Tenemos mucho terreno, muchas renovables, electricidad barata y la tecnología. Y por eso Huelva también, dentro de la apuesta de Ansasol, que me contabas antes de que entráramos, de que tenía muchas cosas buenas, y entre ellas Huelva la ubicación para este proyecto de Ansasol, ¿no? Huelva, bueno, cuando conceptuamos en Ansasol el proyecto, Huelva para mí, después de un análisis, una evaluación, Huelva yo ya estaba, y ya lo llevaba diciendo a estos medios de comunicación 2 años, es una ubicación obvia, es estratégica, ya no por tráfico de mercancías ni marítimos, si hablamos puramente de ubicación, seguramente sea entre las 2 y 3 mejores ubicaciones estratégicas que hay actualmente en Europa. Yo confío que en unos años, a partir de 2030, Huelva pasa a ser de las mejores ubicaciones estratégicas del mundo, que esté entre las 8 o las 10, visto la ubicación. Tiene el acceso al Mediterráneo, es puerta de acceso al Mediterráneo. Suráfrica, todo el transporte marítimo. Todo el transporte marítimo que llega desde Australia, el primer puerto por proximidad es Huelva. Es puerta al Atlántico, puerta a Latinoamérica, pero América del Norte tampoco queda tanta distancia comparativamente con un puerto como puede ser Rotterdam o los puertos franceses. Una pregunta, Carlos. En el caso del acero, ha habido un proyecto grande que se ha cancelado este año en España y uno de los argumentos de la empresa promotora es que no es competitivo hacer acero verde en Europa si estás importando acero hecho con carbón desde China. En el caso del metanol, ¿hay previsión de algún tipo de barrera europea para tratar de frenar ese tipo de competencia desleal? Que aquí hagamos un esfuerzo económico en descarbonizarnos
pero tengamos los competidores entrando por la puerta de atrás con productos contaminantes más baratos? Desde Bruselas ya el año pasado se establecieron unas directrices para establecer una especie de arancel a productos importados desde otros mercados. En este caso aludimos directamente al mercado asiático, que es el que cumple los requisitos a los que aludes. Y esas condiciones, esos pequeños aranceles a quien no cumplan la normativa de contaminación y descarbonización, yo creo que fue una primera fase, eso se tendrá que profundizar. Indirectamente eso va a conllevar un nivel de proteccionismo que muchos llevamos defendiendo en Europa. No puede ser, no podemos competir en igualdad de condiciones con lo que las administraciones americanas, porque ha sido Biden, pero va a ser Trump, apoyan a su industria verde. No puede ser la sobrefinanciación con la que tienes que competir con el gobierno central chino, sobrefinanciando a sus empresas de tecnología, en este caso industrias verdes, de renovables, y nosotros en Europa nos encontramos con que eso para nosotros es una discriminación competitiva. Tenemos seguramente las mejores ingenierías del mundo, no tenemos nada que envidiar a nadie, lo que necesitamos son las mismas reglas para poder competir. Una empresa europea tiene muchísimas más dificultades, desde acceso a capital, burocracia, trámites, las ayudas ya mejor no hablamos porque es para un programa entero. Y... Es que te iba a decir que vende otro programa entero porque tenemos que hablar de ayudas, tenemos que hablar de más proyectos de Ansasol, tenemos que hablar de soberanía energética. También. Esto pasa volando. Es que ya el visto como que ya se ha terminado. Ya se ha terminado. Es que esto ya estamos ahí. ¿Quieres que seguir? Rafa te lo dirá, nos tiramos horas hablando. Pues vente cuando quieras. Soberanía energética es fundamental, pero eso lo tenemos todo encaminado. Desde Bruselas hay cosas que vienen lentas, pero se han estado haciendo bien. Hay que desarrollarlas, que están en ello. Las nuevas directivas, la nueva ley de proyectos y empresas estratégicas. Lo que pasa es que se tarda mucho en poner de acuerdo a 27 países. Te espero que antes de verano. Yo lo tiro. Venga. Lo tiro y por dar tiempo a que nos pueda contar alguna cosa también nueva, aparte de todo lo que nos ha quedado en el tintero, sí, que seguro que tienes cosas nuevas que contar. Carlos Cajigal, el director ejecutivo de proyectos estratégicos de Ansasol. Ha sido un placer. Ha sido un verdadero placer. Por aquí. Ha sido para un mí rato también. Muy agradable hablando de hidrógeno y conociendo lo que estáis haciendo con ese mega proyecto en Huelva. Enhorabuena a ti y a todo el equipo y a pelearlo. Que quien tenga que cumplir, cumpla, que vosotros lo estáis haciendo. Muchas gracias. Rafael Luque, Ariema, un placer. Mayúsculo también tenerte por aquí. Nos vemos en unos días. Y nos cuentas luego, a vuelta, qué tal este congreso de Huelva. Tú estás en casa. Haremos el resumen. Tú duermes en casa, ya sabes dónde se come, sabes dónde está. La gente, tú eres el anfitrión allí, ¿no? Bueno, de los amigos como mandan más que la alcaldesa, ¿no? No, la alcaldesa manda mucho. Rafa Lucariema, un abrazo fuerte. Gracias por acompañarnos. Nos vamos, que quedan 3 minutos para las 12, las noticias con Blanca del Tronco y después Rafa Jiménez con A Media Sesión. Capital Intereconomía, ya saben, mañana aquí, puntuales, a las 7 de la mañana. Adiós. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Para entender la actualidad, hay que contarla con rigor y claridad. Es lo que cada día hacemos en Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana con Susana Criado. Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.